toda aquella persona que quiera acceder a más y mejores oportunidades necesita ganar visibilidad, y hablar en público es especialmente útil para ello. Vale más que la gente se quede con ganas de más a que se quede con ganas de que te calles. Aunque hayamos crecido en esos contextos y nos haya costado al inicio, podemos desarrollar nuestro carisma de manera natural, pero eso requiere un cambio de paradigma. Siempre quise saber cuál es la diferencia entre los mejores de cada campo y todos los demás. Decidí preguntarle a los expertos cómo lo hacían. Así que cojo mi Rolls Royce para encontrarme con ellos, los auténticos maestros. Mi nombre es Matt Sierra y esto es Negocios en Rolls Royce. Sebastián Lora, uno de los mayores expertos en comunicación persuasiva en lengua española, imparte cursos y da conferencias de oratoria y comunicación persuasiva por toda España, para que la gente pueda comunicarse mejor y logre sus objetivos profesionales con mayor facilidad. ¡Vámonos! Hola chicos, hola chicas, estamos en el nuevo episodio de Negocios en Rolls Royce y hoy vamos a hablar sobre las charlas públicas, sobre la oratoria, y tenemos aquí el experto de España, de Palma de Mallorca, y él va a compartir con nosotros su acontecimiento en este tema. Desgraciadamente ahora no tenemos la posibilidad de encontrarnos en el mundo físico, pero te puedo garantizar el conocimiento de muy alto nivel. Hola Sebastián. Hola Matt, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien. Y quería hablar contigo porque las cosas relacionadas con charlas públicas, con la oratoria, son las cosas más o menos complicadas, porque de vez en cuando la gente sabe que es una capacidad muy importante en la vida, pero no sabe cómo hacerlo. Pero antes de llegar con las preguntas relacionadas con la oratoria, quería preguntarte sobre la cosa más privada. ¿Por qué el tío relacionado con la aviación tomó la decisión de volverse el experto en la oratoria? El cambio no fue así de la noche a la mañana, fue algo gradual. Yo de adolescente recuerdo haber tenido complejos de inferioridad. Me costaba relacionarme con gente desconocida, me costaba acercarme a las chicas que me gustaban. Y cuando me mudé a España, a los 23 años, estaba solo. Sí que compartía piso con otras personas, iba a la universidad, pero no tenía mi círculo de amigos y familiares como para cuidarme como me cuidaban y me protegían en República Dominicana. Y eso me obligó prácticamente a comenzar a estudiar habilidades sociales. Inicialmente porque quería ligar, pero también porque quería tener un círculo de amigos, tener la posibilidad de acceder a puestos de trabajo que estuvieran acordes con mis aspiraciones. Y una cosa fue llevando a la otra. Y un día di un discurso en una boda, en la boda de mi primo en Santo Domingo, frente a 600 invitados, y me gustó mucho la experiencia. Y eso implantó dentro de mí una semillita, una curiosidad alrededor de algo relacionado con hablar y hablar en público, pero no tenía muy claro qué. Y a partir de ahí comencé a formarme. Me inscribí en Toastmasters, que es la organización mundial más grande en el desarrollo de habilidades de hablar en público. Y a raíz de estar en contacto con estos clubes de oratoria cada semana, iba practicando con mucha frecuencia y mis habilidades iban mejorando, hasta el punto en el que ya otras personas comenzaban a pedirme consejos y eso me encendió una bombillita. Y me ayudó a ver que podía comenzar a cobrar por enseñar a hablar en público. Y comenzó así. 2013 hice mis primeros cursos de prueba para asegurarme de que lo que podía enseñar tenía posibilidades de funcionar, para comenzar a generar un poco de ruido en Palma de Mallorca, donde vivo, y atraer a personas que me llevaran luego más adelante a conseguir negocio en empresas. Y fue justamente eso. El discurso lo di en el año 2009, en 2013 hice mis primeros cursos y en 2016 dejé el mundo corporativo para dedicarme 100% a esto. Perfecto. Entonces, ahora la pregunta es, ¿para quién exactamente es la charla pública, es la oratoria? ¿Para los profesionales corporativos o para los emprendedores o para todos o no para todos? La respuesta fácil es para todo aquel que tenga ganas de crecer, tanto a nivel personal como profesional.
Aquellas personas que no tienen ningún tipo de aspiración en la vida, pues no. Lo que pasa es que la comunicación es casi como el agua. Todo el mundo la usa y la necesita. Lo que pasa es que no todo el mundo la necesita por las mismas razones. Si vamos al ejemplo del agua, alguien que lleva una semana en el desierto no va a necesitar el agua de la misma manera que alguien que se acaba de beber un vaso de este tamaño. Con la comunicación ocurre algo similar. Partiendo primero de la premisa de que como sabemos hablar, pensamos que sabemos comunicar, muchas personas no se toman en serio el desarrollar habilidades de comunicación y por lo tanto no lo hacen especialmente bien. Ahora bien, cuando eres emprendedor, cuando eres empresario, cuando trabajas en el mundo corporativo y quieres crecer, o incluso en el plano académico, hablar en público de manera eficaz es muy útil porque te da una visibilidad que no es comparable con prácticamente nada. Se podría comparar con publicar contenido en Internet, que mucho tiene que ver con hablar en público también a través de los medios digitales. Entonces, toda aquella persona que quiera acceder a más y mejores oportunidades necesita ganar visibilidad y hablar en público es especialmente útil para ello. Uh-huh. Ok, entonces cuando una persona sabe que tiene que aprender, entonces la primera cosa que llega a la mente es el miedo. Sí, pues he leído algunas investigaciones que habían dicho que el miedo antes de la charla pública es para algunas personas, para la mayoría de personas, es más grande que el miedo de morir. Entonces es loquísimo, pero cada persona que lo ha probado sabe que así funciona. Sí, es una afirmación debatible, pero ciertamente muestra el poder que puede tener el miedo sobre nosotros, el miedo a hablar en público más concretamente. Y es cierto, todos los humanos vivimos o hemos vivido esa sensación de incomodidad antes de tener que estar bajo la mirilla de otras personas. Y no significa que aplica solo a subirte a un escenario frente a 100 o 1000 personas. También en un contexto en el cual te presentan a un grupito de amigos de tu amigo cuando vas a salir y de repente estás ahí, todo el mundo te está mirando y se espera que digas algo. Eso también produce ansiedad, ese miedo a ser juzgado, miedo al juicio negativo. Tenemos miedo a que con ese juicio o que ese juicio impacte nuestras vidas de una manera negativa y que por lo tanto se minimice nuestra posibilidad de avanzar. Y la verdad que esto aplica a muchos niveles, pero esto viene desde que se tiene uso de razón de la especie humana. Imagínate una época en la que vivíamos en comunidades nómadas. Comunidades nómadas que la tribu se iba moviendo de un sitio a otro en busca de alimento, de cobijo. Esas comunidades nómadas, no sabiendo lo que había a su alrededor, pero potencialmente habiendo otras comunidades o tribus cerca, bestias y en general las inclemencias del tiempo, necesitábamos del apoyo de la tribu para poder sobrevivir. Los humanos tienen como primer objetivo sobrevivir, segundo objetivo procrear, pero el primero de todos es sobrevivir. ¿Qué ocurre? Que en una época en la que necesitábamos a la gente para poder salir adelante en términos de muero o no muero, si se te ocurría levantar la mano y decir algo y eso ofendía a la gente o no le parecía bien al jefe de la tribu, te podían mover a un sitio de menor acceso a comida, de lugares donde dormir era más peligroso que en otros donde hay más gente o estás más cubierto, o incluso en el peor de los casos podría suponer el exilio y mandarte en solitario allí fuera que te busques la vida. Y eso sí que era receta segura para la muerte, porque estando solo no tiene la misma fuerza que con el grupo. Ahora bien, saltamos a la actualidad. En el mundo occidental ya no existe ese tipo de peligro. Aún así, seguimos con ese tipo de reacción inconsciente ante situaciones potencialmente peligrosas. Y claro, si en aquella época el decir algo que suponía un problema para ti
podía luego tener un impacto en tus posibilidades de supervivencia. Hoy en día, aunque no sea directamente supervivencia, sí que asociamos el que si digo algo mal y fracaso o meto la pata, pues esas personas que me están escuchando pueden tomar una serie de decisiones que me impactan negativamente. En el trabajo puedes pensar que igual te despiden o te cortan las posibilidades de flexibilidad en trabajar en proyectos, o si eres emprendedor, el que no compren lo que haces. Y ciertamente hay posibilidades de que eso ocurra, pero no son tan habituales como pensaríamos. Y es que el miedo es una emoción y tiene un componente importantísimo irracional. Aún así, está ahí, es real y necesitamos herramientas para poder gestionarlo. No necesariamente superarlo, pero gestionarlo para poder dar el paso. Ok, entonces la cosa principal es si podemos hacer algo con eso, o la única posibilidad, la única receta es simplemente hablar hasta un momento en futuro cuando paramos de tener el miedo, o hay algunos métodos para acelerarlo. Mira, los dos ejemplos que has dado tú no son autoexcluyentes, de hecho funcionan en conjunto. Y la realidad es que todo comienza con un tema de mentalidad, en términos estratégicos, pero luego hay acciones tácticas que se pueden tomar. Pero lo primero de todo, sobre todo si nunca has hablado en público y existe la posibilidad de que haya una charla en la que puedas intervenir, o en general sabes que para poder aprovechar las oportunidades que te vendrán en el futuro tienes que hablar en público, para poder dar ese primer paso necesitas un cambio de mentalidad. Y lo que ocurre es que lo que no conocemos nos incomoda, nos produce miedo porque no sabemos lo que hay del otro lado. Y cuando no sabemos, siempre está la posibilidad de que eso que esté del otro lado sea negativo y nos impacte negativamente, valga la redundancia. Ahora bien, para ser capaces de combatir esta incomodidad, hay muchos trucos mentales que se pueden utilizar, pero hay uno en especial que te va a ayudar a todos los niveles para hacer crecer no solamente tu marca, tu visibilidad, también tu negocio y probar cosas nuevas, no solamente en términos de hablar en público. Y es el concepto del enfoque. Cuando piensas en esa charla y te produce miedo, lo normal es que si no estás acostumbrado a esto, te enfoques solamente en la incomodidad, en el miedo, en la posibilidad de que salga mal. Y eso hace que se vaya agrandando esa sensación de miedo y esas posibilidades de que va a salir mal. Y eso frena. Ahora bien, si en lugar de enfocarte en el miedo, te enfocas en algo más positivo, la cosa cambia. Y eso más positivo puede ser muy útil que pienses en tu identidad futura. Esto lo aprendí de Brendon Burchard, un coach famosísimo estadounidense, y él habla de, en lugar de centrarte en eso que te incomoda, que vas a tener que hacer sí o sí si quieres aprovechar las oportunidades, en lugar de enfocarte en esto, enfocarte en lo que quieres conseguir, en quién te quieres convertir. Y claro, si volvemos al ejemplo de emprendedores, alguien que está lanzando su negocio ahora mismo y tiene muchas ganas, pero todavía no arranca del todo, sabe que tiene que ponerse frente a una cámara, subirse a un escenario para poder acceder a más y mejores clientes. Eso le produce miedo. Si se enfoca en el miedo de subirse al escenario, muy probablemente no lo va a hacer o lo va a postergar mucho. En cambio, si comienza a pensar en cómo sería su vida de aquí a 1 año o 2 años, ese yo futuro al que quiero acceder, esa identidad como tal, es mucho más fácil tomar acción a pesar de la incomodidad. Y ese es el primer cambio mental, o el primer cambio en general que comienza con la mente, con la mentalidad alrededor de dar ese paso. Entonces, cuando te enfocas en la solución en lugar del problema, es mucho más fácil tomar acción por pura cuestión de que la parte irracional se va quitando, nos centramos más en la parte racional. Y eso te permite dar el primer paso y darte cuenta de algo curioso. No era para tanto. Normalmente cuando tenemos miedo a hablar en público y luego nos enfrentamos a ese miedo y lo hemos hecho adecuadamente, nos damos cuenta de que en realidad las perspectivas futuras fatalistas eran de este tamaño, pero la realidad ha sido esto. Y por eso es importante comenzar trabajando con la mente y dar el paso a pesar de todo, aunque no es realista tampoco saltar de nunca haber hablado en público a hablar frente a 100 personas. Hay que comenzar poco a poco.
Entonces, si tú ves que de aquí a 5 meses, 3 meses, existe la posibilidad de participar en un evento para hablar frente a 100 personas, lo suyo es, aparte de pensar en ese yo futuro al que aspiro y que está dispuesto a tomar acción a pesar de la incomodidad, comenzar paso a paso. Porque si pasas de 0 a 100 te puede dar un infarto. Pero si comienzas este fin de semana haciendo un brindis en la cena con tu pareja y 2 amigos, y dentro de 2 semanas dedicas unas palabras en una reunión de trabajo frente a 10 personas, y luego te animas a que te hagan una entrevista donde hay gente en vivo y son 30, pues poco a poco vas ensanchando esa zona de confort, te vas dando cuenta de que puedes. Y eso construye tu autoconfianza. Eso en términos estratégicos mentales. Ahora bien, ante cada situación de hablar en público, lo más importante de todo es prepararte bien. Yo siempre he dicho que hay 2 tipos de miedo a hablar en público. Uno es el miedo porque sé que me va a salir mal y otro es la ansiedad de que quiero que me salga bien. El primero ocurre cuando no tienes las herramientas adecuadas. Y eso pasa habitualmente cuando llegas a una entrevista, llegas a una interacción o intervención y no te lo has preparado. Te escudas detrás de que eres experto en lo que haces, pero si no estás acostumbrado a hablar en público o si nunca has hablado del tema en cuestión con el enfoque que se está planteando, imagínate que eres experto en escalar negocios online y de repente te han llevado a una entrevista donde se te pide que hables sobre cómo hacer crecer negocios offline. Aunque tú seas muy bueno en escalar negocios y tengas las mismas bases y sean aplicables en ambos, puede que no tengas la costumbre de hablar sobre hacer crecer negocios offline. De repente es una temática con un enfoque nuevo, no lo has dicho previamente, te vas a trabar en el proceso. Y escudándote con tu experiencia de vida, experiencia profesional, no es suficiente como para enfrentarte a una situación donde tienes los ojos de muchas personas encima. Y eso es lo que hace que nos dé ese miedo porque sé que me va a salir mal, porque no tengo las estrategias adecuadas, no tengo las herramientas y me doy cuenta demasiado tarde. Ahora bien, cuando sé que me tengo que preparar y me preparo adecuadamente, y eso significa dedicarle tiempo a pensar, luego construir tu discurso, ensayarlo y un montón de cosas más, pero en la base es eso, y llegas con esa fluidez necesaria a esa entrevista o esa presentación, se te quita la mitad de ese miedo y te queda la otra, que es la que tienen los atletas de élite cuando salen al campo, esa adrenalina que les prepara para enfrentarse a la situación de la mejor manera posible. Y ese, evidentemente, también es incómodo, pero no es igual que cuando te lanzas y ves que no tienes ni paracaídas ni una red abajo. Sí, lo entiendo completamente porque lo estoy experimentando ahora, en este momento, sí, que sé desde mi experiencia que después nuestra entrevista, que es mi primera entrevista en español online, sé que todo el día será súper guay. Sí, que entonces, más tarde, voy a sentirme como un ganador. Entonces es un poquito como una droga, ¿sí? Que es adictivo. Y, ok, entonces avancemos un poquito en tiempo. Ahora nuestro héroe finalmente llega enfrente de la multidumbre o de algunas personas y quiere hablar. Ha sobrepasado su miedo, al menos la mitad. ¿Y cuáles son los errores más populares que probablemente la mayoría de nosotros vamos a cometer? Yo diría que el más importante de todos es depender de la tecnología. Es habitual en el mundo pre-COVID que las presentaciones presenciales estuvieran acompañadas de un PowerPoint y una proyección de diapositivas. Y muchas personas en ese proceso de pseudo preparación lo que hacen es meter texto dentro de las diapositivas y usar este texto como guía para presentar. Pero no hacen más que leer lo que hay en pantalla y ya está. Eso es un problema, incluso si funciona. Porque cuando funciona, lo que ocurre es que tú como ponente estás leyendo en voz alta algo que el público está leyendo con sus ojos a una velocidad distinta. Y eso produce un solapamiento. Cuando tú vas por la segunda línea, el público va por la cuarta, la quinta o la sexta en función de cuán rápido leas. Y eso hace que no se enteren ni de lo que dices ni de lo que leen ellos. Pero imagínate que no ha salido bien.
La ley de Murphy dice que cuando las cosas pueden salir mal, salen mal. Y es muy habitual que la proyección deje de funcionar, que el PowerPoint se desconfigure, que te hayas quedado sin batería en la laptop y no hayas traído la corriente, o que llegues con una Mac y no haya un adaptador para poder conectar. Y un montón de situaciones adicionales que dificultan la parte logística. Si no puedes proyectar, ¿qué haces? Si te has preparado como para necesitar las diapositivas, pues tienes un problema. No puedes hacer tu presentación y esto pasa mucho, muchísimo. Entonces, lo primero aquí es que en ese proceso de preparación, parte de lo que tienes que hacer es cambiar el cómo utilizas las ayudas visuales. Y en lugar de utilizarlas para que te ayuden a ti como ponente, tienes que utilizarlas para que ayuden a tu público. Y eso significa que de manera visual impactes un canal distinto al auditivo, que es lo que dices tú, para reforzar de manera gráfica lo que estás diciendo. Pero eso no quiere decir que vas a estar leyendo, simple y llanamente poniendo imágenes, gráficos, diagramas, esquemas que refuercen lo que dices para que el público lo asimile mejor. Pero tú no estás usando esas diapositivas como para poder hacer tu presentación. Entonces, el primer error, y diría que el más importante de todos, es este. Otro error muy habitual es el querer decir todo o querer decir demasiado. Si tienes 10 minutos, hay personas que se preparan para hablar 11, 12 y no son conscientes de que en el directo el tiempo transcurre distinto entre que se comienza un poquito tarde, que la tecnología ha funcionado pero ha tardado, que ha habido interrupciones, que la gente levanta la mano, que se ríe, que cuchichea. Entonces eso hace que incluso si esa charla de 10 minutos te ha preparado para 10 minutos, incluso si sale bien, necesites 12 minutos para acabar. Claro, ¿qué ocurre? Esto viene en gran medida por esa sensación de que tengo que decirlo todo, porque si no lo digo todo, la gente no lo entiende. Y vale más que la gente se quede con ganas de más a que se quede con ganas de que te calles. Y esto ocurre habitualmente cuando queremos decirlo todo. Y cuando lo queremos decir todo suele ser solo información teórica. Y los humanos somos seres emocionales. Somos una mezcla de emoción y razón. Y necesitamos, evidentemente, la parte teórica, lógica, pero también es importante que la reforcemos con elementos emocionales. Una tabla de Excel, si solamente hablas de los números, tiene poco significado en términos humanos y por qué ha de ser importante para los demás. Pero si a esa tabla de Excel nos cuentas la historia de por qué hemos llegado aquí y hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer, de repente estás no solamente dándonos el dato útil, sino al mismo tiempo despertando en nosotros la parte emocional para poder hacer algo con esa información. Pero eso requiere que reduzcas el texto y uses otros elementos más emocionales, como es el caso de historias, como es el caso de ejemplos muy gráficos o metáforas. Claro, ¿qué ocurre? Que al utilizar esas historias y esas metáforas, pues estás, entre comillas, comiéndote tiempo disponible, lo que hace que tengas menos tiempo para hablar de la parte teórica. Si asociamos esto al tema del miedo, imagínate que tienes esos 10 minutos y has decidido contarnos las 10 pasos o las 10 claves de los negocios en Rolls-Royce. Por mucho que tú conozcas estas 10 claves, no dejan de ser 10 elementos teóricos. Y es muy fácil perder el hilo, tanto tú como ponente como el público. Entonces, cuando nuestras presentaciones son meramente teoría, contenido, información, primero no conectan en términos emocionales y segundo es francamente fácil que se te vaya el hilo. En cambio, si reduces el número de piezas, en lugar de los 10 pasos para el negocio de Rolls-Royce y lo llevas a las 3 claves más importantes, primero es mucho más fácil para ti recordarlo, es más fácil para el público entenderlo y luego recordarlo después, pero al mismo tiempo eso te da espacio para poder complementar cada uno de los 3 pasos con ejemplos más gráficos, con participación del público, con historias que luego quitan peso de tu protagonismo, te quitan parte de la responsabilidad, porque una historia es mucho más fácil de contar cuando tienes miedo escénico que un listado de temas.
el listado de temas se te puede olvidar, la historia no se te olvida. Aunque se te olviden las palabras exactas, puedes contarla de manera distinta porque la puedes recordar visualizándola por tus vivencias pasadas. Entonces, aquí la clave está en querer decir menos cosas y profundizar más desde una perspectiva más humana, y eso facilitará que fluyas en lugar de estar diciendo el decálogo de puntos que se te pueden olvidar en el proceso. Ujú. Perfecto. Pues en tu libro, Haz que te escuchen y triunfa con tus ideas, he leído el modelo, pues puedo decirlo, el modelo completo para mejorar la carisma, y por eso quería preguntarte, porque algunas personas podrían tener ese miedo o incluso ese tipo de excusa, que pues hay personas con carisma, hay personas que no tienen carisma, es algo innato, es algo que tenemos o no tenemos, y realmente es algo mejorable, o yo como una persona que siempre está silenciosa y no sabe hablar, pues quizás eso es mi realidad, es mi destinación, no puedo hacer nada con eso. Mira, no estoy de acuerdo. El carisma no es una habilidad innata. Y de hecho, después de haber escrito Haz que te escuchen, escribí otro libro y entre uno y otro he profundizado mucho en el mundo del carisma y he hecho mucho trabajo interior y he desarrollado mi propio modelo habiendo aprendido de gurús del carisma como Olivia Fox-Cabane, como el equipo de Charisma on Command, como Vanessa Van Edwards. Y me he dado cuenta de que el carisma lo tenemos equivocado en la sociedad. La sociedad nos ha engañado, haciéndonos creer que el carisma es una cualidad innata asociada solamente a personas extrovertidas. Lo que ocurre es que lo vemos como algo de extrovertidos porque los extrovertidos son quienes hacen más ruido y por lo tanto nos damos cuenta más fácilmente. Los introvertidos, la gente más calladita, no hace tanto ruido y por lo tanto la gente de alrededor igual no se da cuenta que están teniendo carisma en esas interacciones. Y por otro lado, cuando decimos que es una cualidad innata, porque normalmente la gente que vemos con un alto nivel de carisma son así desde muy temprana edad, pero son así no solo porque hayan nacido con algo especial, porque evidentemente hay una parte congénita de la personalidad que facilita las cosas, pero no lo es todo. Lo más importante es tu niñez y esa facilidad que se te haya dado para desarrollar tus habilidades sociales. Las habilidades sociales de las personas que vemos como naturales se cultivaron de niño porque se criaron con amor en entornos seguros, pero que al mismo tiempo se les facilitaba el practicar y estar en contacto con muchas personas de mayor edad, en círculos sociales distintos, y por lo tanto comenzaron a trabajar esto cuando no tenían vergüenza. La vergüenza viene más adelante, más avanzada la niñez y entrando en la adolescencia. Claro, esas personas, esos chicos, esas chicas, de repente en el colegio, el instituto, la universidad tienen mucho éxito a nivel social y a nivel romántico, pero porque se quitaron esos fantasmas desde muy pequeños. La mayoría de personas no hemos tenido esa suerte. Nos hemos criado, aunque en muchos casos en entornos de amor en la familia, pues con limitaciones y con prejuicios y con bloqueos mentales que luego nos dificultan el interactuar con desconocidos de una manera libre, abierta, que facilite la interacción. Ahora bien, aunque hayamos crecido en esos contextos y nos haya costado al inicio, podemos desarrollar nuestro carisma de manera natural, pero eso requiere un cambio de paradigma. Requiere comenzar a verlo no como una cualidad intrínseca y además innata de personas extrovertidas, sino como el resultado en una interacción, lo que produces en los demás. Porque cuando hago esta pregunta en mis cursos de formación, sobre todo en las empresas, yo le pido a la gente que piense en una interacción que haya tenido con alguien que considera muy carismático y luego que me diga qué sintió, qué vio, qué ocurrió en esa interacción. Y me suelen decir, mira, me sentí importante, me sentí escuchado, me prestaron atención, sentí que la otra persona tenía empatía, que estaba interesada por escuchar lo que estaba diciendo, me sentí en buenas manos, cómodo en su presencia. Entonces, cuando haces ese listado y lo analizas, esto no tiene que ver con extroversión.
no se menciona nada relacionado a la extroversión. Y en segundo lugar, no implica necesariamente haber nacido con ello, porque todos los humanos, todos los adultos que estamos bien de la cabeza y tenemos una vida medianamente normal, hemos estado en situaciones donde hemos producido sensaciones de ese estilo a otras personas. Lo que pasa es que igual no ocurre siempre, no ocurren todas esas sensaciones a la vez. Aquí de lo que se trata es que hay que descubrir cuáles son esas palancas que podemos utilizar y mover para poder conseguir esos resultados. Esos resultados de que las personas en la interacción con nosotros se sientan bien, se sientan importantes, nos respeten. Y todo comienza por darnos cuenta de que es una habilidad que se trabaja, pero se trabaja desde dentro. Y yo les recomiendo a las personas que se consideran tímidas o introvertidas, primero que desarrollen habilidades a todos los niveles. Habilidades que tiene mucho que ver con la parte social y esto requiere estar en contacto con otras personas. Pero todo comienza desde el sentirnos cómodos. Yo hablo del contexto carismático de cada quien. Contexto carismático de cada uno depende de su personalidad, depende de dónde, cuándo, cómo se encuentre mejor. Y por eso el contexto, en este caso, que nos lleva a facilitarnos ser carismáticos, implica primero dónde interactuar. Alguien muy extrovertido prefiere estar en un evento con mucha gente y con mucho ruido. Alguien más introvertido prefiere estar en un lugar con poca gente y más silencioso. Es la diferencia entre estar en una fiesta y estar en una galería de arte. Lo importante es que te encuentres cómodo. Elegir el sitio donde te encuentres mejor. Segundo lugar, ¿cuándo? Hay personas que se sienten más energizadas de día. Hay personas que se sienten más energizadas de noche. Entonces, elegir el momento adecuado facilita el proceso, sobre todo al inicio, para ponerte en práctica y buscar expandir esa zona de confort. Y por otro lado, ¿con quién? Hay perfiles de personas con las que te llevas mejor, que te caen mejor y a las que caes tú mejor. Y es importante que analices esto. Si eres alguien muy de datos y de racionalizar las cosas, pues puede que un club de filosofía te puede ayudar o incluso clases de informática, por llamarlo algo. Si eres alguien más de letras, igual lo de la filosofía, está la parte de lógica que te puede ayudar si eres racional, pero está también la parte más humana. Para el otro tipo de personas, pues puedes participar en clubes de lectura o en clubes de cinéfilos. Lo importante es entender qué te gusta y participar con otras personas que tengan esa misma afinidad, porque son personas con las que compartes cosas. Y cuando compartes cosas, es mucho más fácil construir lazos. Y esos lazos facilitan el que socialicemos y desarrollemos habilidades sociales. A mí personalmente me ayudó mucho participar en Toastmasters. Toastmasters son clubes de oratoria que se reúnen semanal o quincenalmente y donde hablas cada vez que vas. Y hablas en público, me refiero, pero otras personas lo hacen y luego te quedas tomándote una cerveza y estás en contacto con gente que tiene intereses comunes a ti y eso te ayuda a expandirte a expandir tus habilidades sociales. Por lo tanto, lo primero es comenzar a trabajar esas habilidades en entornos donde te sientas cómodo, que tiene mucho que ver con ese con quién, con ese cuándo y con ese dónde puedes conseguir ese contexto carismático y sentirte lo mejor posible. Ahora bien, ya de manera más práctica, cuando estás en interacción con otras personas con las que quieres de verdad conectar, hay tres grandes áreas donde queremos trabajar para conseguir que la otra persona se sienta bien con nosotros, se sienta que una conversación con nosotros puede ser algo significativo. Y aquí son tres concretas. Primero, estar presente en la interacción. Presente, prestar atención para que la otra persona se sienta importante. En segundo lugar, hablar desde la seguridad, desde la convicción, de temas que dominas. Y cuando no dominas el tema, mejor hacer preguntas. Y buscar la manera de conectar las respuestas de la otra persona a ejemplos y áreas donde sí tengas cierta experiencia para poder hablar con seguridad. Y en tercer lugar, tratar a la gente desde el compañerismo, desde el cariño, como si fueran amigos, para que se sientan cómodas en tu presencia. Entonces, si en las interacciones consigues prestar atención de verdad, la persona se va a sentir importante. Si hablas desde la convicción
transmitirá seguridad y por lo tanto te respetarán. Y en tercer lugar, si tratas desde el cariño, desde la empatía, desde el compañerismo, se sentirán bien en tu presencia y por lo tanto querrán estar interactuando contigo. Y eso es carisma, esas tres áreas en concreto. Perfecto, el modelo muy avanzado pero también muy simplificado para ti, entonces muchas gracias. Ok, entonces finalmente llegamos en la escena, tenemos la gente y ¿cómo comenzar? Porque el director Alfred Hitchcock había dicho una vez que la buena peli tiene que comenzar con el terremoto y entonces la tensión tiene que crecer. Entonces es algo así que tenemos que comenzar fuertemente. Oh, buenos días, me llamo Esteban. Mira, hay que comenzar con un bombazo. No podemos pretender comenzar con el hola, ¿qué tal? Porque la mayoría de la gente hace lo mismo y la mayoría de presentaciones son aburridas. Y la capacidad de atención de la gente es muy bajita, salvo que enfrente solo tengas a tus amigos y personas que confían en ti y que quieren que las cosas salgan bien, pues puedes hacer más o menos lo que te dé la gana, con límites. Pero en la mayoría de casos no es así. En la mayoría de casos estás frente a gente que no te conoce, que en el mejor de los casos simple y llanamente son escépticos. En el peor de los casos es gente que quiere tumbarte la charla, pero eso ocurre muy poco. Lo que pasa es que, como la mayoría de personas son escépticas, si en el primer momento de tu charla se dan cuenta que es más de lo mismo y están acostumbrados a que más de lo mismo significa aburrido, pues se van a otra cosa y pierde su atención. Entonces, quieres comenzar con un bombazo, igual que has planteado lo de Hitchcock. Quieres comenzar con una pregunta retórica, por ejemplo, ¿y si esto del coronavirus no fuese más que una pesadilla? ¿Cómo te sentirías si te despertases mañana? Cuando comienzas con una pregunta retórica, pues pones a la gente instantáneamente a trabajar. Puedes comenzar con una historia. En el año 2013, Eva, mi mujer, me dijo, Sebastián, tienes que hacer vídeos. Y luego contar esa historia, algo pequeñito, pero eso transporta a las personas directamente hacia una situación concreta que pueden visualizar y eso conecta a nivel emocional. Puedes comenzar también con un dato potente, controversial. En los próximos 18 meses, 9 de cada 10 empresas de nueva creación van a haber desaparecido, según un artículo de la revista Forbes. Un dato poderoso, llamativo y además sustentado en la evidencia, pues por un lado remueve interiormente, pero al mismo tiempo te aporta credibilidad. Y aquí lo importante es justamente eso, entrar directamente al grano de la charla para captar la atención de la gente sobre algo relevante de lo que tenga que ver lo que vienes a hablar. Ok, entonces hemos comenzado y entonces continuamos y de nuevo, algunas personas podrían decirnos que tienen problema incluso solo pensando en la teoría sobre la charla que durará 30 minutos. ¿Cómo puedo hablar 30 minutos sin pausas? Es imposible. Entonces, ¿cómo practicarlo? Porque incluso cuando no tenemos más miedo, no tenemos tanto miedo, hemos comenzado bien, pero ahora no tenemos estas palabras, estas frases, no tenemos esto en la imaginación. ¿Cómo es posible hablar tanto tiempo sin pausas? Como por ejemplo, tú estás hablando ahora. Con preparación. Yo, ciertamente, en un formato conversacional, puede que no lo diga exactamente como lo diría en una charla, pero esto que estamos hablando, yo hablo de ello prácticamente cada semana. Yo no me lo estoy inventando, no es la primera vez que lo digo, yo he escrito libros al respecto, escribo desarrollo contenido, entonces necesitamos preparación, no puedes pretender que te subas a un escenario y hablar media hora sin habértelo preparado previamente. Y ojo, preparación en términos de una charla nueva implica elaborar esa charla, ensayar esa charla y dedicarle mucho tiempo. De hecho, cuando yo he preparado charlas nuevas, por ejemplo, una charla de 45 minutos sobre temas que conozco, pero con un enfoque distinto, pues igual necesito dedicarle unas 20 horas de trabajo. En momentos distintos, porque hay diferentes fases, pero eso requiere mucho tiempo en cuanto a pensar y alinear con el contexto, luego construir esa estructura, meterle historias, asegurarte de que las ideas fluyan, luego ensayar, 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 ensayar. Si vas a usar diapositivas, crearlas más adecuadas en aquellos momentos donde las necesitas y luego seguir ensayando. Y eso requiere tiempo, dedicación, esfuerzo. Y es que no hay otra manera.
Sí que es cierto que hay personas que las subes a un escenario y te hablan media hora, aparentemente sin preparación, pero ojo, que no es sin preparación, es sin preparación para esta charla y este evento, pero han dicho eso 1000 veces antes. Entonces, Ujú. no hay nada que sustituya la verbalización, nada. Para poder hablar de manera fluida durante media hora tienes que haber dicho esas ideas muchas veces antes. Ujú. Ok, perfecto. Pues imaginemos que finalmente tenemos esa charla, tenemos el texto, pero estamos aburridos porque usamos la voz demasiado despacita o demasiado rápida. ¿Cómo podemos practicar la voz para no matar a nuestra audiencia con aburrimiento? Lo importante no es solo la voz per se. Es cierto que para personas que tienen un timbre más bajito o no suelen darle mucho énfasis a la voz, no hacen pausas habitualmente cuando hablan en el día a día, sí que es útil trabajar con un logopeda, un experto de la voz, para poder darle colorido, entre comillas, a cómo la utilizas. Pero la clave no es meramente eso. La clave es que lo que digas tenga emoción. Y por eso siempre vuelvo al ejemplo de la diapositiva con Excel de 500 celdas. La celda C27, donde dice -15%, no significa nada hasta que no le das Ujú. significado. Y lo que dices tiene que tener un significado, no solamente en términos racionales, sino en términos emocionales. Y parte de ello es entender por qué es importante esto que estás diciendo. Y cuando tú entiendes por qué es importante para ti, por qué ha de ser importante para el público, ahí sale lo que sientes al respecto. La primera fase del proceso de preparación es la planificación. Y planificar significa sentarte a pensar en el contexto, en el público, en lo que quieres conseguir. Pero al mismo tiempo, cuando ya comienzas a preparar la presentación en sí, después de haber pensado esa fase de construir, cuando estás construyendo y poniendo ideas dentro de tu presentación, quieres entender cuáles son las emociones que quieres contagiarle a la gente. Porque si no pasa por ese proceso, corres el riesgo de hablar como un autómata. Y es que cuando vuelves a la celda C17, si no haces el trabajo de entender el valor detrás de esto y por qué hay que tomar una acción urgentemente o por qué tenemos que alegrarnos de esa celda o que nos dé miedo, pues es imposible que transmitas una emoción. Entonces aquí la clave para que tu voz y tus gestos te ayuden a conectar con la gente, primero comienza por tu sentir lo que estás diciendo. Si no hay sentimiento detrás de lo que dicen, no hay manera de que conectes con la gente. Ujú. Ok, pues ahora recientemente, en 2 últimos años, el mundo ha cambiado mucho y también las presentaciones han cambiado. Entonces ahora usamos Zoom, tenemos algunas reuniones quedadas online, presentaciones online. Es un entorno completamente nuevo para mucha gente, no para todos probablemente, pero para muchos. Entonces, ¿qué aconsejarías a estas personas que tienen que trabajar online desde su casa y convencer a los otros a través de Zoom, organizar algunas charlas públicas, pero con la pública lejos? Mira, esto ha supuesto mucha incomodidad para muchas personas, sobre todo el perfil comercial acostumbrado a reuniones en persona, llevarse a los clientes a comer o al partido de fútbol o lo que sea, que están muy acostumbrados a ese calor humano, al menos en las culturas latinas, España, Latinoamérica, probablemente Italia también. Que se escudan detrás de ese desparpajo, esa facilidad de trato y palabra para poder llegarle más fácilmente a la gente. Lo que ocurre es que también en ese perfil extrovertido hay muchas personas que pretenden depender de la improvisación y no se lo preparan muy bien.
yo soy de la opinión de que siempre vale más un introvertido preparado que un extrovertido improvisando. Y ciertamente el poder estrecharnos la mano y estar en el mismo espacio físico facilita el proceso de conexión y de ganarnos la confianza de la gente. No en vano, la máxima dice que en igualdad de condiciones la gente hace negocio con gente que conoce, que le cae bien y en la que confía. Ahora bien, eso no significa que a través del vídeo no se pueda utilizar o no se pueda conseguir esa conexión. Lo que pasa es que hay que entender el contexto. Y todo parte de asimilar muy bien cuáles son las similitudes y las diferencias entre la comunicación presencial y la comunicación en vídeo. Y cuando tienes esto claro, ya comienzas a entender qué priorizar y cómo hacerlo. Lo primero es que en términos de similitudes, yo diría que la base está en que tanto en presencial como en online siempre va a haber al menos dos partes, cada una de las cuales tiene sus necesidades e intereses. Y si trabajas adecuadamente para conseguir que ambas partes satisfagan esas necesidades e intereses, pues tienes mucho ganado. En segundo lugar, como somos humanos, ambos queremos conectar. Y si tienes la intención de conectar, vas a poder hacerlo, sea en presencial, sea en virtual. Y sea cual sea de los casos, necesitas preparártelo muy bien. Sobre todo cuando te estás jugando mucho. Es muy distinto tener una reunión con tu equipo y simplemente despachar lo que tenemos que hacer esta semana o lo que se ha hecho esta semana, en cuyo caso simplemente necesitas dedicarle 2 minutos a escribir en tu libreta los puntos que quieres tratar para que no se quede nada fuera de la agenda. Ahora bien, cuando lo que tienes es una charla frente a 1.000 personas o una reunión ante un cliente potencial donde te juegas un contrato de decenas de miles de euros, pues aquí tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle esfuerzo y sea en presencial o sea en digital, tienes que hacerlo. Entonces, cuando entiendes esos tres elementos y le pones esmero a los tres elementos, tienes prácticamente todo ganado, sea en presencial o en virtual. Digo prácticamente todo, porque evidentemente luego vienen las diferencias. Pero cualquier adulto que haya estado activo profesionalmente los últimos 15 meses ya sabe utilizar las funcionalidades básicas de las plataformas, como Zoom, en la que estamos en este momento. Por lo tanto, si te enfocas en las similitudes y sabes usar las funcionalidades básicas de una videoconferencia, tienes grandes probabilidades de alcanzar el éxito. Incluso si no te desenvuelves muy bien en la parte virtual, pero porque la estrategia es la misma. Lo que cambia son los elementos tácticos. Entonces, ¿qué cambia? Evidentemente, la necesidad del uso de la tecnología. En el digital, si no usas tecnología, no es posible. Necesitas una buena conexión a internet, necesitas la plataforma y necesitas también ciertos elementos logísticos donde es importante que busquemos la manera de emular las sensaciones que tendríamos en una mesa de trabajo. Imagínate una reunión en físico, una mesa de por medio, una mesa no acristalada, donde no puedo ver a través de ella, pues esa mesa impide que yo te vea de la cintura para abajo o del medio torso para abajo. Yo te veo bien de medio torso hacia arriba en una reunión presencial. Te escucho bien, te siento cerca. Pues en una reunión virtual lo que queremos es hacer algo similar y es que parezca que estamos en una mesa de trabajo, donde te veo de medio torso hacia arriba, donde te siento cerca, donde te escucho bien, lo que nos lleva a la parte técnica logística. Queremos tener la cámara justo frente a frente en lugar de hacia el lado, como tienen algunas personas cuando tienen dos pantallas. En una reunión presencial no estarías así frente a tu cliente, porque da la sensación de que es más importante otra cosa u otra persona. Quieres tenerle justo frente a frente. Quieres la cámara a la altura de los ojos para dar la sensación de igual a igual. Quieres mirar al objetivo de la cámara. Quieres tener una buena iluminación de cara para que se te vea bien la expresividad facial y por lo tanto ayudarte a contagiar esas emociones. Quieres tener un buen micrófono, que todo comienza por los auriculares. Los auriculares del teléfono móvil que vienen con un micrófono integrado funciona mejor que utilizar el micrófono que viene con el ordenador o con el dispositivo móvil. Que sí, que va a pillar el sonido, pero también va a pillar el ruido del ambiente y el eco. Entonces necesitamos un buen micrófono para que se escuche muy bien y un fondo que no distraiga. Eso es lo más básico. Entonces, cuando dominas esto, domina las funcionalidades y entiendes que es importante que se te vea en el cuadrito, tanto como sea posible, te acercas
pero procuras que se te vea las manos, que se te vea de medio torso para arriba, en lugar de tener la cámara donde solamente se te ve media cara o de forma que no se te vea la cara del todo. Y de esta manera estás emulando las sensaciones que tendría la otra persona si estuvieras en una mesa de trabajo frente a frente. Y eso es todo. Perfecto. Y has hablado sobre esta reunión con la mitad de nuestro cuerpo visible y eso me lleva a la pregunta, quizás un poquito superficial, relacionada con la ropa, porque todos hemos visto estos vídeos durante la pandemia donde las personas solo tenían una parte de su traje y entonces algo pasó y siempre algo está pasando en la vida y fue muy chistoso, muy interesante. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer con nuestra ropa cuando tenemos la posibilidad de elegir? Porque algunas personas trabajan en las corporaciones, no tienen esa posibilidad porque hay algún tipo de cultura, pero sí tenemos esa posibilidad. Entonces, ¿qué tenemos que elegir? ¿El modelo americano, un tío con una camisa y eso es todo y jeans, o un modelo más oficial? No, aquí no hay una única opción. Aquí lo que hay son principios, y hay dos principios. Está la congruencia de quién eres y está la conexión con el público. Tú en negocios en Rolls-Royce, si vienes en camiseta sin manga y sin afeitarte, no es congruente. Como estás vestido es congruente, porque lo que transmite tu setting está alineado con lo que transmite tu ropa, tu traje, tu camisa. Por lo tanto, eso es lo primero, que lo que tú te pongas esté alineado con tu imagen de marca o con lo que representas tú. Yo en este momento estoy vestido como me vestiría frente a emprendedores. Tu podcast, tu programa es para emprendedores fundamentalmente, sea cual sea el perfil de la empresa en la que trabaje. Ahora bien, luego está la parte de conexión emocional. Y aquí es importante tener en cuenta que si lo que quieres es ganarte la confianza de alguien que no te conoce, las primeras impresiones son importantes. Y parte de lo que ayuda a que la primera impresión sea positiva es sentirte que eres parte de mi tribu, sentirme que somos de lo mismo. Porque lo que no se me parece es una potencial amenaza. Lo que se me parece normalmente no es una potencial amenaza. Entonces, esto es algo inconsciente, subconsciente. Lo que sí es consciente es asociar unas vestimentas con unos perfiles. Y si tú eres abogado, pues lo suyo es que vayas como estás vestido tú. Si eres de una startup, lo normal es que vayas en camiseta y en jeans. Pero está luego esa parte de conexión. Si tú vas a hablar frente a un cliente y ese cliente es de la banca, pues lo suyo es que te vistas como estás vestido tú. Si vas a hablar con un potencial cliente que es de una startup y esa persona va habitualmente en camiseta, pues probablemente en tu caso tendrías que quitarte aunque sea la chaqueta y remangarte un poco la camisa. Si quieres mantener la congruencia de cómo te vistes habitualmente, porque aquí tampoco se trata de que ahora cambies completamente tu atuendo. Quieres seguir en línea con el tipo de ropa con la que te sientes cómodo, que transmite una imagen determinada, pero queremos acercarnos a esa sensación de que somos iguales con la otra persona, lo que significa que alguien que está con un atuendo mucho más informal, pues tú tendrías que bajar un poquito la informalidad. Es como si te invitan ahora a dar una charla ante autoridades del gobierno. Vas como estás o incluso tendrías que ponerte una corbata, pero luego si te invitan a dar una charla al colegio de tu sobrino, pues si lleva a la americana va a haber una distancia muy poderosa emocionalmente entre tú y los niños. Pues lo suyo es que en ese caso te quites la chaqueta y te remangues. Por lo tanto son dos elementos, la congruencia de la imagen que quieres transmitir, pero también la conexión con tu público. Perfecto, muy bien. Nos has dado mucho conocimiento, muchas gracias por eso. Y sí, tengo una pregunta más, una pregunta que es clásica para este programa. Una cosa o un servicio que te costó al máximo 100 euros, pero a pesar del precio barato o no caro al menos,
valió mucho, te dio mucho valor en tu vida? Mira, está asociado con el mundo de la comunicación y más concretamente con la comunicación positiva. Durante la pandemia, bueno, seguimos estando, pero parece que estamos saliendo, pero el año pasado me parece que fue para octubre o algo así, fuimos a un hotel. Y la estancia en una noche costó un poco más de 100 euros, pero como fui con mi esposa, si lo divides en dos, yo habría pagado menos de 100 euros. Y a mí me encantó esa experiencia, más allá porque el hotel es bueno y el trato es fabuloso. Me encantó un momento muy concreto con la recepcionista cuando íbamos a desayunar. La política COVID en este hotel hacía que ese menú buffet los huéspedes no pudiéramos servirnos. ¿Por qué? Por los temas de higiene, quieren protegerse. Entonces ellos te sirven. ¿Qué ocurre? Esa gente nos habría podido decir, no se pueden servir ustedes, les serviremos nosotros, cosa que, bueno, se entiende. Pero ellos optaron por usar la comunicación positiva de esta manera. En esta situación COVID, vamos a tratarles como si fueran reyes y les vamos a servir nosotros. Nos dicen qué quieren y nosotros lo elegimos y se lo servimos a ustedes en la mesa. Es lo mismo en términos de lo que significa, es muy distinto en términos de cómo lo transmites. Y la comunicación positiva es importantísima para conseguir una experiencia de cliente poderosa, para conseguir que la gente se quede con un sabor dulce de lo que estás diciendo, incluso si el contexto es negativo. Por lo tanto, yo dejo aquí esa última perlita de conocimiento, es decir, busques siempre que sea posible que tu comunicación sea más positiva y conseguirás que por asociación la gente te recuerde con un mejor enfoque o con de una mejor manera y por lo tanto eso tendrá un impacto positivo a futuro en tu relación con ellos. Qué guay, qué guay. Entonces, sí, perfecto. De nuevo, quería agradecerte porque sí, pienso que cada persona que está buscando las cosas específicas, las cosas concretas, podría encontrarlas aquí y también en tus libros. Y también en tu página web, sebastianlora.com. Entonces, de nuevo, muchas gracias por hoy. Te deseo muchas gracias y te deseo también los éxitos futuros y también a nuestros oyentes. Entonces, muchas gracias para ti, Sebastián, y para los oyentes. Y hasta la próxima. Adiós.